encuentro muy mal. Ay, he tenido una semana malísima y me toca hablar de Rogue One. Es curioso porque cuando empecé este canal no llegué a tiempo de comentar el episodio 7, así que la primera que me toca comentar en el canal es esta. Uah, estoy hecho un cromo. Empiezo avisando de spoilers, porque si bien todos sabemos cómo va a terminar la cinta, todos sabemos que van a recuperar los planos de la Estrella de la Muerte, hay ciertos detalles que son susceptibles de ser revelados. El argumento básico de la película es ese, cómo se consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte por parte de la Alianza Rebelde. Y en esta película vemos el grupo de gente que lo consiguió. La protagonista de esta película, que la interpreta Felicity Jones, es Jyn Erso, la hija del ingeniero de la Estrella de la Muerte. Y entre rebeldes, robots, monjes e incluso algún tránsfuga del Imperio acaba formando un grupo con el que conseguirá los mapas de la Estrella de la Muerte. Lo primero a destacar es el gran cambio de tono de esta película respecto al resto de la saga. Es más seria, más adulta, y por primera vez durante toda la saga vemos una guerra de verdad con sus facciones. El hecho de que haya movimientos de guerrilla y estrategias la hace bastante interesante. Y también es la primera vez que la fuerza no juega un papel fundamental en la trama con sus caminos inescrutables. Y agradezco, como digo, esta seriedad, pero la verdad es que se ha perdido algo de esa magia de Star Wars, de esa fantasía. De hecho, la película lo sabe, nota esa falta de la magia de Star Wars, y de forma muy forzada, durante toda la película nos va introduciendo cosas para recordarnos que forma parte de esa saga, como si con los X-Wing y el Imperio no tuviésemos suficiente, y allí tenemos los cameos muy forzados de R2D2, C3PO, el sobreabuso de Tarkin o el hecho de que todo el rato estén diciendo que la fuerza esté contigo. Pero con todo el tono me parece adecuado, es interesante, aunque no hayan acabado de apostar del todo por él. Y también hay que decir que la trama en sí se disfrutará seguramente más por la gente que conoce bien el universo Star Wars, que no por el espectador ocasional. Aunque los que más he oído criticarla son precisamente los fans, y los que más les ha gustado son la gente que no está tan consciente del universo. Yo sigo pensando que es una peli muy fan-made, muy hecha por fans y para los fans, y que respira mucho universo expandido. Inicialmente había escrito un montón de páginas sobre los personajes, que de hecho para mí es el principal problema de la película, y es grave que sea así. Dado que es una trama que conocemos y por mucho que tengamos interés en saber cómo consiguieron los planos, lo fundamental de esta película, uno de los pilares tenían que ser los personajes. Y lamentablemente no acaban de ser suficiente. Empezando por Jyn, la protagonista, que sí, te marcan un poco su pasado y sus motivaciones, pero tampoco acaban de resultar totalmente empáticas, no acabas de conectar siempre con ella. Y en el momento en que hace el cambio de carácter de súper rebelde a líder, queda bastante forzado y repentino. Su padre, el ingeniero de la Estrella de la Muerte, interpretado por Mads Mikkelsen, funciona, es quizá el personaje más emotivo, pero aún así su historia resulta un tanto contradictoria. Se va del Imperio, lo van a buscar, le matan a la mujer, pero él sigue trabajando en la Estrella de la Muerte. Eso sí, nos han explicado uno de los grandes agujeros de guión que ha tenido Star Wars hasta ahora. Que fuera o no necesario, ese es otro tema, pero por fin sabemos por qué la Estrella de la Muerte tenía ese fallo fatal que con solo un disparo podían destruirla Luke y sus amigos. El ingeniero en realidad era bueno y lo dejó ahí puesto. Pensar si era necesario que esto estuviese en la película. Pero ya en general, y hablando de los personajes sin entrar tan en detalle como tenía escrito, el resto del grupo se forma bastante rápido y es que nunca les dan tiempo a desarrollar sus historias. Por ejemplo, el personaje de Diego Luna de repente le suelta a Jyn que ella no es la única que ha perdido todo contra el Imperio y que él lleva haciendo esto desde los 6 años. No os digo que tuviese que haber un flashback, pero es como, venga, va, cuéntame más de tu historia. Y no lo hacen. Desaprovechado. Y así con todos los personajes. De hecho, todos los personajes quedan definidos por una frase que o ellos dicen o alguien dice sobre ellos, como por ejemplo, soy un ex-droide del Imperio reprogramado, o somos unos guerreros protectores del Templo Jedi.
Y no son sus acciones las que hablan por ellos. Sí, ves un poquito el carácter de cada uno, pero resultan bastante planos y previsibles. Y supongo que es de recibo hablar del robot de la película, que seguramente será lo favorito de mucha gente. K2, K2SO, K2 en inglés. Sí, es divertido. De hecho se utiliza como alivio cómico, aunque es un alivio cómico, ya os digo, un poquito más adulto, por decirlo de alguna manera. Pero una vez más tenemos un robot en Star Wars que de repente tiene alma, conveniencia o no, porque el resto de robots de la película ni van ni vienen. Este, en cambio, es muy listo y divertido. ¿Por qué? Porque conviene. Y para acabar de hablar de los personajes, hablemos de los que están hechos con CGI. Primero está el gobernador Tarkin, que por razones obvias se tuvo que recrear, ya que Peter Cushing lamentablemente murió en 1994. Y en vez de hacer un recast han querido homenajearle haciéndolo en CGI. Está bien hecho. El problema es lo que comentaba antes. Abusa un montón de él y cuanto más lo ves, más te chirría, más te molesta. Y por último, spoilers, Leia. Sale justo al final de la película. Carrie Fisher es imposible de arreglar, ni con maquillaje, ni cemento, ni yeso. Así que decidieron hacerla por ordenador. Por suerte es un solo plano y no te canta tanto. Como es el final de la película te sorprende. Pero ahí estamos en lo que se dice el Valle Inquietante. Están muy bien hechos. De hecho, demasiado bien hechos. Y tú notas que no son humanos. Y eso te molesta. Te chirría. Valle Inquietante. Buscad la palabra si no sabéis lo que es. Uncanny Valley en inglés. ¡Wow! Cuando estoy con el TI enfermo, tengo la cabeza disparadísima. Pero vaya, parece que estando enfermo todo me parezca mal. Y no hable de nada bueno. Y la película tiene algo bueno. El tercer acto. La película empieza muy lenta, con una presentación de personajes insuficiente, pero a la vez muy larga y muy pesada. Luego viene un segundo acto que por alguna razón extraña se hace muy lento. Pero cuando llegan al final, cuando todo está preparado, el tercer acto, la verdad es que es muy disfrutable. En cuanto aparecen los AT-AT en la playa, para arriba. Lo mejor, como decía, es que se nota una guerra. El director, Gareth Edwards, que dirigió Godzilla, consigue hacer que esas máquinas, los AT-AT de Star Wars, parezcan enormes y que los rebeldes estén luchando más que con coraje que con nada. Y eso queda bastante bien. Y una cosa me pareció muy curiosa, porque no me lo esperaba tan así, no es que la película suceda justo antes de Una Nueva Esperanza, o sea, el episodio 4, la película original, sino, podríamos decir que minutos antes, porque entonces aparece Darth Vader. La secuencia de Darth Vader os la va a comentar todo el mundo. Es justo la secuencia anterior de cuando Leia tiene que pasar los planos a C-3PO y a R2 para que huyan a Tatooine, y es impresionante. Ves a Darth Vader en una suma de poder bastante interesante. La mejor secuencia de la película. Lo bueno de Darth Vader, a diferencia de Tarkin, Leia, C-3PO, R2 que he comentado antes, que no se abusa de él. Tiene otra escena, un par de escenas al principio, pero las utilizan muy bien. No es el villano de la película y funciona mejor así, como una amenaza latente. De hecho, el villano de la película es el ingeniero Krennic, que trabaja con el padre de Jyn para desarrollar la Estrella de la Muerte, y él realmente cree en el Imperio y lo hace para conseguir honores y ascender en él. Y no está mal. Y no está mal. Pero vuelve a ser un llorica más de Star Wars. Supongo que al final meterse con los nazis es más divertido hacerlo así que no realmente darle carácter. Y llegando ya al final, decía al principio que el spoiler no era tanto si conseguían o no los planos, todo eso lo sabíamos, o incluso no tanto cómo lo conseguían, sino qué sucedía al final. Y eso para mí es un gran acierto de la película. Han tenido los santos cojones de matar a los personajes. Bien. Bien, Disney. Muy bien. Digo bien porque podrían haberlos mantenido, total. Si los personajes gustan, siempre puedes hacer más secuelas. Pero no, han sido consecuentes con la historia, no han devaluado el valor de la misión que han tenido al intentar rescatarlos o hacer que vivan de alguna manera. No, es una misión peligrosa, importante, y han muerto para conseguir los planos. Bien, como digo, bien. Pero bueno, ya para resumir, que total estoy empezando a sudar, frío. Creo que el tono de este vídeo está por todos lados, o sea, no, perdonad cómo está quedando. Este primer spin-off de la saga galáctica ha estado bien, os diré la verdad. No iba con el hype muy arriba, pero me esperaba que fuera más inteligente, o al menos más compleja, y ha sido una película bastante simple, y lamentablemente lo que esperaba que aguantara la función, que son los personajes, no lo ha hecho al nivel que lo considero necesario, con lo que se ha quedado un poco a medias. Es como si no se hubiesen atrevido a hacer la película que realmente tenían que hacer, más desesperada. Es el momento más bajo de la rebelión, justo para volver a subir y entonces encarar una nueva esperanza. Así que la voy a dejar en un 6,5. No es una mala película, de hecho es entretenida, tiene una parte un poco lenta al principio,
pero si sois fans de Star Wars, desde luego deberíais verla, y si no, es una de las películas aceptables que hay en cartelera ahora mismo. Nada más, hasta la próxima y a ver si supero este resfriado. Y perdonad otra vez. Este té está malísimo.